Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Oscar González. A nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto, donde las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales en este mismo espacio. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana, y así damos inicio. La Corte definió a integrantes y facultades del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal. Para determinar si procede la pensión compensatoria, no debe tomarse en cuenta los bienes adquiridos antes del matrimonio, determinó la primera sala. Ministro Alcántara Carrancá propone invalidez parcial de reforma judicial. La ministra presidenta Norma Lucía Piña aseguró que en toda democracia constitucional debe respetarse la división de poderes. Con gusto de saludarle. De nueva cuenta, vámonos con todas las noticias. Esta semana el Pleno de la Corte atendió un asunto relacionado con la reforma judicial y algunos más, con leyes de ingresos de municipios de Coahuila. Esta semana el Pleno de la Corte eligió a las y los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Se trata de Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Emma Mesa Fonseca, magistrada de circuito, Emilia Molina de la Puente, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Wilfrido Castañón León, magistrado de circuito, Luis Enrique Pereda Trejo, catedrático y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. De acuerdo con la Constitución, tras la reforma al Poder Judicial, el comité estará integrado por personas reconocidas en la actividad jurídica. Recibirá los expedientes y revisará el cumplimiento de requisitos e idoneidad de las personas aspirantes a ocupar cargos de impartición de justicia, que serán postuladas por el Poder Judicial Federal y serán candidatas a voto popular. Se seleccionarán 5 personas candidatas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 500, numeral segundo, incisos A al D de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para integrar el Comité de Evaluación de este Poder Judicial de la Federación. En temas jurisdiccionales, el Pleno invalidó disposiciones de leyes de ingresos de los municipios de Villa Unión, Guerrero, Escobedo y Monclova, todos de Coahuila, que establecían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos. Las declaró inconstitucionales por rebasar competencias exclusivas de la Federación. Esto al resolver diversas controversias constitucionales promovidas por el Poder Ejecutivo Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte publicó el acuerdo del Pleno que establece las bases para la integración y funcionamiento de dicho comité. El acuerdo regula sus funciones, la convocatoria que lanzará para el registro de aspirantes y la recepción de documentos para el registro, la revisión y verificación de requisitos, la impugnación de listados, la evaluación de idoneidad, así como la insaculación y aprobación de los listados de ternas y duplas. El comité, una vez instalado, deberá lanzar la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulantes a más tardar el próximo 5 de noviembre. Definirá los listados de aspirantes que propondrá el Poder Judicial Federal a ministros de la Suprema Corte, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, magistrados de tribunales colegiados de circuito y de tribunales de apelación, así como juezas y jueces de distrito. Esta semana las salas de la Corte resolvieron asuntos relacionados con aportaciones a seguridad social, pensión compensatoria, deudores alimentarios y acreedores en materia mercantil. Esta semana, la primera sala de la Corte resolvió que es constitucional la condición de cumplir con las obligaciones de deudor alimentario durante la suspensión condicional del proceso, en el caso del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Argumentó que el requisito es acorde con los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, dignidad personal y acceso efectivo a la justicia.
En otro asunto, la sala resolvió que para determinar la necesidad de una pensión alimenticia compensatoria en su vertiente resarcitoria, no es procedente considerar los bienes que la persona que la solicita adquirió antes del matrimonio. Interpretó que el primer párrafo del artículo 288 del Código Civil para la Ciudad de México está redactado de forma neutra, toda vez que no hace distinción entre los destinatarios de la norma, pues cuando alude a la necesidad del cónyuge, no hace una distinción entre estos por razón de género o de sexo, de tal manera que cualquiera de ellos puede llegar a ubicarse en el estado de necesidad. Al resolver otro amparo, determinó que la obligación de videograbar todas las audiencias en los juicios orales mercantiles, incluida la de conciliación, es acorde al derecho humano de acceso a la justicia. En otro asunto, la primera sala determinó que las providencias precautorias previstas en el Código de Comercio pueden aplicarse sobre un tercero solo en cuanto a su carácter de administrador de bienes, socio o tutor de la parte deudora, no sobre su patrimonio personal. También declaró inconstitucional el artículo 7 del Acuerdo General del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, que establece la integración de los tribunales de enjuiciamiento. Esto por vulnerar el derecho fundamental a ser juzgado por tribunales previamente establecidos y la prohibición de tribunales especiales. En su respectiva sesión, la segunda sala declaró que es válido que la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE regulen de manera distinta los porcentajes que deben cubrir los patrones. Indicó que las disposiciones en ambas leyes respecto de las aportaciones de seguridad social no implican un trato desigual a los patrones que se rigen por la Ley del Seguro Social, puesto que no se puede comparar su situación como personas físicas o morales frente a la de las dependencias o entidades del Estado reguladas en la Ley del ISSSTE. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte dio a conocer que 8 integrantes de este alto tribunal presentaron su renuncia ante el Senado de la República, efectiva para 7 ministros, a partir del 31 de agosto de 2025, como se estableció en la reforma judicial publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Informan su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministras y ministros prevista para junio de 2025. Las y los integrantes de este alto tribunal que así lo informaron son la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, quien concluye su encargo el 30 de noviembre, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat. La Suprema Corte hizo público el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, con el que propone resolver diversas acciones en las que se pide invalidar la reforma judicial. La Suprema Corte hizo público el proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, así como por diputadas y diputados de congresos locales, contra la reforma al Poder Judicial. Es la propuesta que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará al Pleno y que propone declarar inválidas diversas disposiciones de la reforma, centralmente por atentar contra la división de poderes, contra la independencia judicial y el acceso a la justicia. Plantea que la Corte es competente para analizar reformas a la Constitución de forma excepcional cuando resulte claro, directo y evidente que se hace valer una vulneración a la forma republicana, democrática, representativa, laica y federal del Estado mexicano. Entre los principales argumentos de la propuesta en el fondo están que el régimen transitorio para juezas y jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito implica una remoción a pesar de que se les permite concursar en la elección extraordinaria de 2025 o en las elecciones de 2027, lo que atenta contra la independencia judicial, que la nominación de candidatos para ocupar la totalidad de cargos de jueces y magistrados de la Judicatura Federal es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. En especial que este sistema de postulación de candidatos genera tal cantidad que, para el electorado, será imposible emitir un voto informado,
y por lo tanto celebrar una elección auténtica. Argumenta que la medida de los jueces sin rostro es contraria a las garantías del debido proceso que deben ser respetadas en cualquier acusación, sobre todo aquellas de naturaleza penal. Estima que las facultades del Tribunal de Disciplina no están definidas adecuadamente, por lo que podría haber interpretaciones que permitieran evaluar en un procedimiento disciplinario el criterio jurídico de una persona juzgadora como elemento para determinar su responsabilidad administrativa. Por otra parte, el ministro ponente explica que, ante la injustificada erosión en la opinión pública sobre el actuar de la Corte y de la necesaria mesura que debe imperar en la relación entre los poderes de la Unión, no habrá pronunciamiento sobre la reforma al régimen aplicable a ministras y ministros. Esto, subraya, con el deseo de poner final a la crisis constitucional en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. Por ello, insistió, no habrá análisis del régimen para ministras y ministros que ocupan actualmente el cargo, ni del régimen aplicable a las ministras y a los ministros que serán electos mediante el voto popular, por lo que esas disposiciones se mantendrían vigentes. El proyecto rechaza que hubiera violaciones con potencial invalidante durante el procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Sobre este tema, la Corte determinó que el martes 5 de noviembre iniciará la revisión del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relacionado con los expedientes de la llamada reforma judicial, atendiendo los plazos previstos en la ley, conforme a los cuales se rige la acción de inconstitucionalidad. El proyecto analiza las acciones de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165, 166, 167 y 170/2024, que se presentaron en contra del decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre pasado. Tiempo de mensajes y volvemos con más. No se vayan. Al regresar, más de 800 personas juzgadoras declinan a participar en los comicios de 2025. Y efectivamente ya estamos de regreso, vámonos con más información. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, expresó su solidaridad con las dos juezas y personal jurisdiccional que fueron encapsulados por elementos policíacos de la Ciudad de México durante una protesta en el marco de un evento de la Fórmula 1. Cuando se trata así a las personas que además han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a la defensa de los derechos de los demás, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo. La ministra presidenta participó en la inauguración del Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Destacó que la Constitución es el pacto federal que permite superar nuestras diferencias, el centro de gravedad donde convergen fines y entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser. No obstante, dijo que desde su promulgación en 1917, la Carta Magna ha sufrido más de 800 modificaciones. Más de 800 juzgadores presentaron al Senado su declinación a participar en la elección extraordinaria de 2025.
Así se manifestaron en el Senado alrededor de 100 juezas, jueces, magistradas y magistrados que decidieron no participar en la elección extraordinaria del próximo año. En un ambiente de luto, los titulares de tribunales y juzgados federales explicaron por qué presentaron su declinación ante esa Cámara. No es una rendición, sino un acto de dignidad, una protesta y una promesa a la sociedad. Al declinar, manifestamos nuestro rechazo a una reforma que va en contra de la justicia misma, porque no hay justicia sin jueces y juezas libres y sin cortes independientes. En este día gris, son pocas las palabras que puede decirse frente a personas que con gran vocación han decidido declinar por honrar la independencia judicial. Ayer se materializó la expresión de rechazo a una tiranía sorda y ciega que se ostenta soberbiamente como la voluntad del pueblo. Ante cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que acudieron a respaldarlos y a reconocer su valentía, las juezas y magistradas anunciaron que mantendrán la resistencia a favor de la independencia judicial. Hacemos un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo para retomar el diálogo por la República. Hacemos un llamado a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que nos escuche. No, presidenta, no llegamos todas. Hoy muchas mujeres que estamos aquí y otras más que no pudieron estar, nos estamos despidiendo. Apelamos a la sensatez en estas horas de la historia porque aún hay tiempo para modelar la impartición de justicia. Las y los titulares de juzgados y tribunales federales formaron una valla humana y posteriormente develaron un memorial fuera del Senado para dejar constancia de la lucha que emprendieron por la independencia del Poder Judicial de la Federación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Jueces y magistrados calificaron como un golpe de Estado la reforma al Poder Judicial. En una mesa de análisis organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial, personas juzgadoras señalaron que será en las leyes secundarias donde se podrá establecer condiciones que subsanen las deficiencias de la reforma al Poder Judicial que se encuentra vigente. La ley secundaria, la que tendrá que definir la idoneidad de quienes van a ser las personas elegibles y elegidas, me parece también que es importante que en esos requisitos, lejos de alejarnos de las personas justiciables que requieren un tratamiento adecuado a sus características particulares, y finalmente que esto necesariamente tendría que ir seguido de cambios procesales. Lamentaron la destitución de las y los juzgadores y calificaron la reforma como un golpe de Estado técnico que afectará en mayor medida a las personas más vulnerables. Al total de los juzgadores de un país, no solo no tiene precedentes históricos, sino que es quizá el aspecto más grave de la reforma. Es más grave el transitorio que la parte sustantiva de la reforma que se aprobó en el Constituyente Permanente. Es un golpe de Estado técnico. Agregaron que la disposición constitucional aborda de manera limitada a las defensorías públicas. Y aquí es donde me parece que también la legislación secundaria va a tener un gran punto de oportunidad para que en realidad quienes enfrentan al sistema de justicia con calidad de personas imputadas encuentren una verdadera realización de sus derechos y particularmente de una defensa adecuada. Y sostuvieron que la figura de jueces sin rostro violenta el debido proceso. Me parece que prever en la Constitución jueces de esta naturaleza no es un avance, por el contrario, es una regresión. Calificaron como un error eliminar la carrera judicial, puesto que la formación para juzgador implica preparación especializada. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En tanto, la magistrada María Emilia Molina advirtió que la reforma judicial se aleja de todos los estándares internacionales de derechos humanos. La permeabilidad y mutabilidad que deben tener las constituciones para incorporar contenidos y principios de otros regímenes jurídicos no debe ser pretexto para atentar contra la independencia judicial, como está ocurriendo actualmente en México.
Así lo señaló la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, al participar en el Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica. Hablando de estos temas, de cómo la propia Constitución tiene que irse adaptando, porque lejos de adaptarse a las nuevas exigencias sociales o a los nuevos estándares internacionales, la reforma que ya está vigente y que está aplicándose y en proceso de concluir la primera etapa, pues se aleja de todos los estándares internacionales y ataca a la independencia judicial. En la Facultad de Derecho de la UNAM también se refirió a la llamada reforma de supremacía constitucional que propusieron legisladores de Morena y que actualmente se analiza en el Congreso. Aun cuando esta se quita, se deja la restricción para que los medios de control constitucional puedan verificar la regularidad constitucional del propio texto constitucional, eliminando, por supuesto, cualquier posibilidad de que la Suprema Corte o cualquiera de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en este ejercicio de control concentrado de la constitucionalidad y de este bloque de constitucionalidad en México, puedan verificar si estas reformas que se están haciendo, por supuesto, a través de una mayoría absoluta y aplastante en las cámaras del Congreso de la Unión, responden o no a estándares internacionales. Lamentó que con las recientes reformas constitucionales y otras que están en trámite, los actores políticos no estén actuando con la responsabilidad deseada en defensa de los principios constitucionales y democráticos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Leticia Bonifaz, experta independiente de la CEDAW, señaló que existe el riesgo de que lleguen a la judicatura personas sin perspectiva de derechos humanos o de género. Que se pierda toda la experiencia adquirida para juzgar con perspectiva de género en México es uno de los mayores riesgos de la reforma judicial, sostuvo la experta independiente de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, Leticia Bonifaz, quien desde su visión señaló cómo se impactan los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres en el acceso y la impartición de justicia. Cómo identificar estas desigualdades que te llevan a que a través de el Poder Judicial, o sea, que en sede judicial contribuyas a la igualdad, que se pierda toda esa experiencia y que llegue alguien sin perspectiva de derechos humanos o sin perspectiva de género, a mí me preocupa porque allí vas a dejar de incidir en los casos concretos, independientemente de que las mujeres juzgadoras, de algunas que quieran participar en este proceso, van a tener como siempre una posición de desventaja. Al impartir una conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la UNAM, subrayó que la igualdad empieza en el ámbito privado. Indicó que la ONU reconoció el cuidado como derecho humano y que identificar un trato diferenciado en esta materia hacia las mujeres no implica discriminación para los hombres. No se presentan a exámenes para ciertas promociones, pero puede ser para Poder Judicial o puede ser para Servicio Exterior, porque tengo miedo no solo de no poder con el doble trabajo o no poder preparar bien el examen, porque el hombre puede llegar y decir estoy en periodo de exámenes, me suben un sándwich y mi café, y la mujer tiene que llegar, resolver todo lo del día siguiente y después ver si tiene tiempo para estudiar. Entonces las condiciones son desiguales en el espacio privado, pero no habíamos puesto el foco lo suficiente. Señaló que el tema de los cuidados ha aparecido reiteradamente en las recomendaciones particulares de la CEDAW al Estado mexicano, que ha rendido a la fecha 9 informes ante el organismo desde su adhesión en 1981. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El juez Alberto Osorio aseguró que las recientes reformas a la Constitución pretenden restringir las facultades del Poder Judicial. El contexto actual en el país, donde se están elaborando leyes que se controvierten en tribunales y actores políticos que llaman al desacato, están llevando al Poder Ejecutivo a gobernar un país que no es México, aseguró el juez penal federal Eduardo Alberto Osorio. Lo que están haciendo los señores legisladores, lo digo con mucho respeto, es colocar a la señora presidenta de la República en ser la primera presidenta no de México,
de un país distinto al que ha existido desde 1917. México ha sido una república federal y democrática. Durante una entrevista con Elisa Alanís para Justicia TV, el juzgador también se refirió a la reforma que impide que se impugnen las leyes. De que esto no se trata en realidad de una reforma que establezca la supremacía de la Constitución, sino que establece la supremacía de otros poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. ¿De una mayoría? ¿De una mayoría? Sí, para minimizar al árbitro, para minimizar al Poder Judicial o limitar sus intervenciones. El juzgador federal mandó un mensaje a la población. Ojalá y pudiera conocer verdaderamente los procesos que llevamos y sepan que hoy en día nos siguen presentando a personas torturadas, con signos de tortura, de violencia, no solo a ellos, sino a sus familiares. Y que los jueces estamos siendo aquellas personas que estamos dispuestos a pagar el costo político, sí, incluso la impopularidad, por respetar los derechos humanos. Jueces y juezas, sobre todo del Poder Judicial de la Federación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Vámonos rápidamente a mensajes y volvemos. Más adelante, el Tribunal Electoral revocó sanción a Lili Téllez por actos anticipados de campaña. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que Lili Téllez incurrió en actos anticipados de campaña y precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad. Lo anterior por publicaciones en redes sociales, entrevistas y actos proselitistas, indicó, en los que, de acuerdo con la Sala, hizo públicas sus aspiraciones a la presidencia de la República. Sin embargo, se consideró que el análisis de la Sala Regional fue incompleto porque al momento de imponer la sanción era notorio que Lili Téllez no participó en el proceso interno para designar a la candidata del PAN y porque no estudió con profundidad si sus publicaciones en redes sociales implicaron el uso de fondos públicos. Que no basta con la mera inserción de contenido de los tuits denunciados y el señalamiento de lo que se consideran parte de un posible posicionamiento a una candidatura a la presidencia de la República, sino que era necesario un análisis de las presuntas conductas infractoras en el contexto de la proximidad de un proceso electoral. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral sancionó a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y a los partidos que la postularon, PAN, PRI y PRD, por calumnia contra Morena, al referirse a este como narcopartido durante el segundo debate presidencial. La Sala había determinado anteriormente la inexistencia de la falta. Sin embargo, el partido Morena impugnó ante la Sala Superior y esta ordenó a la Sala Regional analizar nuevamente este asunto, por lo que se ordenó imponer las sanciones correspondientes, aunque no se revelaron los detalles de las mismas. Se propone tener por actualizadas las infracciones consistentes en calumnia atribuida a Xóchitl Gálvez Ruiz y la falta al deber de cuidado a los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional y, en consecuencia, imponer diversas sanciones en los términos del proyecto. Es un retroceso grave para las personas más vulnerables el hecho de que los amparos ya no puedan tener efectos generales, advirtió la Defensoría Pública. La jurisprudencia de la Suprema Corte, que reconoce las detenciones migratorias como actos administrativos que no deben durar más de 36 horas, representó un cambio trascendental en la política de detención en México y fue posible gracias al juicio de amparo. De acuerdo con la titular de la Unidad de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, la reforma a la ley de amparo que impide que tenga efectos generales implica un retroceso. Y es un retroceso muy grave, yo creo que sí, y yo creo que pues en una democracia nos tenemos que fijar particularmente en las personas más vulnerables, más en situación de vulnerabilidad, porque las arbitrariedades nos van alcanzando de poco en poco a todos, ¿no?
En un diálogo en la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, agregó que uno de los retos en materia migratoria es hacer efectivas las sentencias en contra de autoridades. Litigar cuestiones de migración es bien complejo y cuestiones de asilo porque nos enfrentamos ante una autoridad absolutamente arbitraria. Creo que esta es una situación pues que tristemente hemos visto endurecerse cada vez más y el derecho como que no se aplica igual. Y es a veces muy triste y muy frustrante. Indicó que en lo que va de 2024 se han sustentado 828,000 procedimientos administrativos migratorios y se han otorgado 108 visas por razones humanitarias. Mencionó necesario que las autoridades migratorias garanticen un piso mínimo de derechos para este sector de la población. La autoridad migratoria te deja como totalmente desarmada. No, nadie sabemos bien nuestros derechos frente a las autoridades migratorias y generalmente son muy abusivas en México. Entonces, tenemos que empezar por que nos garanticen para las personas migrantes y refugiadas estos mínimos derechos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y ya nos vamos, pero sigue este lunes en la sesión del Pleno de la Suprema Corte, donde tiene previsto analizar y resolver una acción y una controversia constitucional en las que se pide invalidar disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero y de leyes de ingresos de municipios de Coahuila. Muchas gracias, pásela muy bien. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.